Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, nada, hoy es un día lluvioso en Buenos Aires. Está súper oscuro, así que tuve que prender acá unas luces para que se vea algo, porque parece que fuera de noche. Eh, bueno, ¿qué les importa todo esto? Nada. Les quería comentar un poco este tema de los reencuadres a la hora de hacer un transfer de Super 8. Bueno, también aplicaría a 16 y 35 en este caso. eh, Les voy a mostrar una pequeña muestra de distintas posibilidades de cómo recortar o no eh, la imagen a la hora de digitalizar y pasar a los formatos que habitualmente usamos, que son archivos con la proporción 16:9, o sea, la común, la que tienen todos los monitores que conocen. Entonces, claro, está la posibilidad de poner barras negras o de ampliar la imagen y recortarla. Bueno, hay diversas maneras de hacerlo, no hay una única manera correcta de hacer eso, porque obviamente depende del gusto que tenga cada uno. Están quienes defienden la idea de que bueno, hay que respetar el formato original. En ese caso, bueno, se supone que habría que poner barras negras a los costados, y no solo eso, sino respetar lo que se supone que verías en una proyección, o sea que tampoco es lo que se ve en la película, ya que en la cámara se capta un poco más de imagen de la que se proyecta, ¿no? Porque la ventanilla del proyector es un poco más chica que la ventanilla de cámara. Eso es a propósito, es así. Y también, incluso eso sucede en muchas cámaras de video. Digamos que se capta más imagen de la que realmente después vamos a ver, o que no coincide exactamente en lo que se ve en el visor de una cámara con lo que realmente se captura. Es bastante común, incluso yo me acuerdo una vez que había descubierto en una cámara de fotos reflex, que me habían enseñado, ¿no? Que la reflex, porque es exactamente lo que uno ve, lo que va a quedar, y no. La cámara captaba, o sea, la foto real, cuando vos revelabas y veías el negativo, tenía más, o sea, un poco más de imagen de lo que se ve por el visor de la cámara. Y claro, eso está en realidad para tener un poco de margen, porque en realidad después en los procesos de ampliación, copia, etcétera, tenés que tener un poco de espacio para poder cortar después, no trabajar al borde. Se supone que hay un margen de seguridad. Bueno, les voy a mostrar primero un pequeño muestrario. Hice una pequeña animación en After Effects. Animación no, en realidad puse varios ejemplos de una misma película, del mismo rollo. Como viene, digamos, escaneado la ventanilla completa con el borde mismo de la imagen. Esperen, le voy a dar play, así yo lo puedo ver y les voy contando lo que es cada una de estas opciones. En realidad son aleatorias, o sea, es infinita la posibilidad de recorte, obviamente. Pero bueno, también está bueno saberlo antes de hacer la digitalización para, digamos, no captar todo y después terminar queriendo ampliar una partecita muy chiquita, porque bueno, se va a perder mucha calidad. Si uno ya sabe de antemano que quiere hacer una ampliación, lo mejor es captar esa zona de la película y que ocupe toda la resolución digital, ¿no? Como para no desperdiciar. Pero bueno, no voy a entrar demasiado en eso. Vamos con el video, ahí va. Bueno, ahí están. Hice 9 ejemplos distintos con, bueno, recortes que a mí me parecieron, y ya. Entonces van a ver que el primero, que dice Overscan, en realidad es simplemente que está escaneado un poco más allá del borde de la película, mejor dicho, un poco más allá del borde de la imagen, como para saber que está asegurado que captaste toda la imagen y después ver lo que haces. Ahora va a venir la segunda opción, que es prácticamente igual, pero es bien al borde. O sea, como bueno, lo capto lo más al borde posible
porque quiero aprovechar hasta el último milímetro de imagen, pero sin perder nada. Después decido en post hasta dónde recorto, o sea, máximo de imagen. Lo siguiente es la cantidad máxima de imagen útil, o sea, está recortado, pero recortado muy cerca del borde, o sea, casi al límite. Esto sería aprovechar toda la imagen utilizable, pero esto no es lo que uno ve por el visor y no es lo que se ve en proyección. En proyección se ve un poco menos, que es la que viene ahora. Esto es lo que se vería en un proyector de Super 8 con este mismo rollo. Esta es la parte, digamos, hay un pequeño borde, el de margen, que no se ve, que es donde puede haber basurita, donde puede haber alguna veladura, una raya, qué sé yo. Y ahora vienen ya recortes un poco más creativos, 1:5:1, no sé si puse bien el número, bueno, no importa, eso lo voy a revisar en todo caso y pongo una aclaración. Esto es una forma de recortarlo, tratando de aprovechar lo mejor posible el ancho de la película. Verán que no es 4:3 como uno esperaría, sino porque en realidad hay un poco más, no es 4:3, creo que es... bueno, no me acuerdo ahora. Y esto sería un promedio entre 4:3 y 16:9, que se adapta un poco mejor, digamos, para tener unas bandas negras no tan zarpadas, al mismo tiempo que perdemos de arriba y abajo, pero no demasiado. O sea, ahí estamos perdiendo un poquito de imagen de arriba y abajo, pero no tanto. Y acá directamente es un crop directamente a 16:9. Acá estamos perdiendo bastante de arriba y de abajo, pero es la que mejor se adapta a una pantalla de 16:9. Es decir, que si uno filma teniendo cuidado de, digamos, de encuadrar, sabiendo eso, va a quedar bien. Y bueno, ahora ya simplemente un 85:1, que es un estándar viejo de cine, que es casi lo mismo que el 16:9, o sea, serían unas mínimas banditas negras arriba y abajo, un recorte un poquito más. Y el último que hice, que es 2:35:1, que es bueno, el típico formato de las películas que vemos normalmente en el cine en estas épocas, sobre todo las americanas. Ahí sí, acá sí que hay que tener mucho cuidado si uno quiere terminar este formato a la hora de filmar, digamos, de tener mucho cuidado a la hora de filmar y tener en cuenta que esa parte no se va a ver. Aunque eso también puede ser una ventaja porque, por ejemplo, si tenemos sonido directo, se puede acercar mucho más el micrófono. Por ejemplo, yo podría tener un micrófono acá, y como después la imagen se va a recortar por acá, no se va a ver, pero hay que tener mucho cuidado. De hecho, en las cámaras de cine de 35 milímetros suele aparecer en la ventanilla un dibujito, digamos, que muestra lo que sería el 4:3. En realidad no es 4:3, pero casi que es una imagen bastante cuadrada, que es todo el negativo, y además tiene unas marcas para 1:85:1 o 2:35:1. Bueno, en realidad depende estoy hecho mierda. Eso ya es como la ventanilla que se pone dentro del visor para uno saber lo que está encuadrando. Entonces vos ves por ahí una línea que está acá y otra línea que está acá, que te marcan el encuadre apaisado, pero también ves la imagen que va a ser captada. Y bueno, vos podés dejar que se acerque el micrófono, que entre en cuadro, nada más que, como después en el cine se va a ver nada más que esta parte, está todo bien. Solía pasar en otras épocas que se filmaba todo y después el proyectorista tenía que poner la ventanilla, digamos, la máscara correspondiente, y quizás se olvidaba o no lo sabía, y claro, entonces pasaba que a veces la gente veía y decía, uy, qué torpe el camarógrafo que dejó que entre el micrófono. En realidad estaba bien lo que hizo el camarógrafo, solamente que se equivocó después el proyectorista al no poner la máscara correspondiente. Para evitar estos problemas se empezaron a hacer copias directamente ya enmascaradas en la copia, por las dudas. O bueno, ahora en la época digital, que directamente uno ya reencuadra y elimina la parte de imagen que no quiere que salga en la proyección digital, o bueno, o en los monitores de computadora, que prácticamente todos en esta época son 16:9. Entonces, claro, nada, simplemente cuestión de cuando uno filma en Super 8 o en 16 o en 35, todos tienen un formato, digamos, bastante cercano al 4:3,
de imagen aprovechable. Y no me voy a poner a hablar de Super 16 ni de Max 8 ni nada, sino de lo normal, lo que prácticamente el 99% de las cámaras fílmicas te proveen, que es la posibilidad de filmar el negativo completo. Y bueno, por no desperdiciar película, uno trata de filmarlo completo y después reencuadra lo que hace falta. Yo personalmente prefiero siempre capturar completa la imagen porque, por ejemplo, si yo voy a terminar en 16:9 y ya lo sé desde antes de empezar a filmar, de todas maneras me conviene filmar la imagen completa 4:3, porque después incluso puedo hacer un recorte a 16:9 que ya lo tengo pensado y puedo agarrar una parte de abajo o de arriba de la imagen. Entonces tengo una mínima posibilidad de corrección en ese recorte. O si el micrófono entró un poquito más de lo que se podía, o el camarógrafo no lo vio y entró un poquito más, bueno, en vez de recortar acá, por ahí recorto un poquito más abajo y listo. O si, por ejemplo, una cosa que a mí me pasó una vez que filmé un videoclip con una cámara de Super 8 que tenía un error, estaba desplazado lo que se veía en el visor y lo que se veía en la ventanilla de la película real, estaban desfasados verticalmente. O sea, yo estaba viendo una cosa en pantalla y en realidad estaba filmando otra, o sea, estaba un poquito más abajo. Bueno, gracias a a que eso iba a terminar en 16:9, pude hacer el recorte donde me servía. En proyección, obviamente, ese rollo está mal, digamos. Pero bueno, también pasa que uno tiene cámaras que son tan antiguas y que además no tiene posibilidad de repararlas, o esa corrección, por ejemplo, implica abrir la cámara, corregirlo, y yo personalmente no tengo un lugar donde llevar, digamos, no hay un técnico especializado. Creo que hay uno en España, nada más, que yo sepa. Así, bueno, hay más en realidad, pero la cuestión es que no hay en Buenos Aires algo así de tanta precisión, y abrir una cámara y modificarla y volverla a cerrar implica que no va a quedar igual. Y a veces es conveniente, cuando hay una pequeña desfasaje o un error o una descompensación, conocer ese error y compensarlo a la hora de filmar para no tener que arriesgar el equipo, digamos. Por ejemplo, es muy común el error de fotómetro que le pasa a un montón de cámaras por ser antigua, que miden un poco más, un poco menos. Bueno, anotarlo y saberlo a la hora de medir y listo, en vez de arriesgarse a reparar la cámara de una manera poco fiable. Obviamente este problema no lo tienen quienes tienen acceso a laboratorios técnicos de reparación y plata para pagarlo, porque obviamente eso hay que pagarlo y vale caro. Para la mayoría de la gente, o por lo menos para los que yo conozco, reparar una cámara puede llegar a ser más caro que comprarla. Así que, bueno. Bueno, nada, me estoy yendo al tema. La cosa era en este tema de los recortes y de lo que se llama relación de aspecto o aspect ratio, que es como siempre aparece en inglés. Y bueno, estos fueron simplemente unos ejemplitos. Voy a subir también esa misma animación sin toda esta explicación y toda esta perorata desprolija que estoy haciendo, simplemente como material de referencia, y ya que estoy lo subo en 4K, porque ese cachito de animación lo tengo rendereado en 4K, y simplemente, bueno, lo mismo, pero sin nada, un videito cortito de apenas 3 minutos que muestra una por una estos simplemente ejemplos de recortes posibles que uno puede hacer. A mí me gusta bastante personalmente, ¿no? Porque obviamente esto también es una cuestión de gusto, de intención, ¿no? Por ejemplo, es muy común hoy en día que todo lo que tenga Super 8 se vea al borde, se vea la perforación. Incluso se está poniendo de moda a nivel estético. O sea, he visto filtros digitales que emulan el Super 8, que no sé, parece que se puso de moda la estupidez. Y bueno, cosa muy del mundo de snob y de diseñadores gráficos. Y no es por atacar a los diseñadores gráficos, de hecho yo trabajé mucho como diseñador gráfico y entre diseñadores gráficos, pero bueno, está esa tendencia del mundo, no por culpa de los que hacen el trabajo técnico del diseño gráfico, sino de la moda. Y bueno, cuando uno trabaja en diseño gráfico tiene que
hacerle caso a muchos pedidos estúpidos de moda, estéticos, que después pasan un par de meses y se pasan de moda, pero bueno, qué sé yo, una lástima. Bueno, pero pasa en todo, pasa en el cine, en la fotografía, en el dibujo. Qué sé yo, hoy es muy común dejar el borde, dejar todo el borde, los pelos, todo lo que en realidad es un error y antes se tapaba, por una cuestión que es demostrar que es película. O sea, gasté plata, esfuerzo, hice algo re difícil que es filmar en película y no en digital. Quiero que se entere la gente, entonces le dejo todos los bordes, todo lo que normalmente nunca hubiese mostrado. En otra época todo eso no se mostraba. Incluso gente que a propósito le gusta que la película esté rayada, sucia, con el grano explotado. O sea, que cuanto peor mejor, justamente para que se note que es película y que no es digital. Pero claro, ahora ya viene filtrito, entonces va a llegar un momento en que ya tampoco va a tener sentido esto, porque una vez que hagan plugins y filtros que emulan el Super 8 y que nadie se da cuenta, o por lo menos la mayoría de la gente no se da cuenta de la diferencia, entonces como que no va a tener sentido mostrar el error solamente para demostrar que miren que lo hice en película, qué sé yo. La verdad que la única forma de que la película se note que es película es proyectándola con un proyector de verdad, en una pared, en una pantalla y ya, y tener esa experiencia. Una vez que lo pasás a digital, yo personalmente digo, buscá la prolijidad, buscá el cine bien hecho, recortale el borde, sacá la perforación, no sé, para mí queda mejor, más prolijo. Y después con respetar el formato original, estoy de acuerdo en respetar el formato original siempre y cuando sea la intención del encuadre original, obviamente. Pero eso no implica que uno no pueda filmar en Super 8 y terminar en un formato que no es cuadrado, simplemente porque uno prefiere así. Y por ejemplo, si disponés de un lente anamórfico, podés aprovechar toda la superficie sensible de la película y terminar en un formato apaisado. O simplemente, como se hizo en miles de películas, recortar y quitar lo de arriba y lo de abajo. De hecho, me voy a extender un poquito más porque, por ejemplo, hay gente que el formato que eligió el director muchas veces, en la mayoría de las películas que vieron, no eligió un formato, sino que eligió 2 o 3 formatos al mismo tiempo. Por ejemplo, la mayoría de las películas que se filmaban en la época que la televisión era 4:3, los televisores de toda la vida, como el cine ya era en formato apaisado, se solía filmar, era la práctica más común del mundo, que vos mirabas por la cámara y tenías en cuenta ambos formatos. El formato que iba a ver la gente en el cine y el formato que iba a ver la gente en la tele, en su casa, que era más alto. Es decir, que tenía más imagen. Entonces también toda esta cosa, no, porque hay más imagen. Bueno, hay formatos que fueron concebidos con menos imagen en su mejor versión, que era la proyección de cine, y con más información en la versión de tele. Simplemente para adaptarse a ambos formatos. Así que bueno, ahora tenemos pantalla 16:9 y bueno, y algunos simplemente para hacerse los vivos dicen, bueno, entonces ahora filmo en 4:3. Dale, o sea, no hay culo, no hay nada que te venga bien, ¿no? Siempre es como, bueno, ahora que salió esta versión de película de superhéroe de Zack Snyder, Final Cut, no sé qué película mala. Bueno, pero sin hacer una crítica de la película, que es una mierda de 4 horas. Claro, el tipo filmó en IMAX, formato 4:3, pero eso es para la sala de IMAX. Estaba bien recortarlo, porque de hecho tuvieron en cuenta el recorte para la versión digital y para los cines que no son IMAX. O sea, porque además es muy incómodo ver la imagen encajonada con bordes negros a los costados. Es más fácil y menos molesto las bandas negras ahí arriba y abajo, que sucedía en los televisores 4:3, y aún así era molesto. Pues siempre es molesto ver un encuadre que no le corresponde a la pantalla que uno está usando en ese momento. Lamentablemente hay distintas pantallas de distintos formatos y bueno, no se puede hacer una misma película para todos los formatos, o mejor dicho, sí se puede si estás dispuesto a que en algunos de esos formatos vas a perder imagen, porque la verdad que agregar bandas hace que la experiencia sea no tan copada, porque es decir, tengo un monitor recopado, pero estoy viendo 2 bandas a los costados y no estoy aprovechando el total de ese monitor. Qué sé yo, por ahí es mejor esta vieja práctica que es encuadrar sabiendo
que se va a ver en distintos monitores o en distintas proyecciones y tener en cuenta esos formatos. Obviamente, bueno, es una tarea que le toca al pobre camarógrafo, que es estar teniendo cuidado de que se cumplan esas cosas. Yo te digo porque laburé filmando, por ejemplo, en 35 con una cámara, una Arri 2, que tenía todos los, o sea, tenía el 4:3 del televisor, incluso tenía los bordes redondeaditos, y adentro tenía el 1.85:1 y bueno, había que filmar para los dos formatos al mismo tiempo. Entonces no, porque hay una que es incorrecta porque está recortada. ¿Y quién te dijo que es incorrecta? Quizás es algo que se tuvo en cuenta y se hizo a propósito. A veces no, pero a veces sí. Qué sé yo, hay tantas maneras de filmar y tantas maneras de mostrar lo que se filmó, que bueno, no hay una única versión correcta, total y definitiva, y depende de un montón de factores. Bueno, la verdad es que en realidad es un tema en el cual nos podríamos ampliar muchísimo, pero muchísimo más. Yo creo que en 20 minutos se hizo larguísimo el video y realmente creo que no expliqué nada de todo lo que se puede decir al respecto de este tema. No hay consenso, la gente discute, hay peleas, se arman discusiones, como que... Pero bueno, es así. La seguimos en otro video porque así no se hace tan largo. Nos estamos viendo. Adiós.